Claro, es un tema de peso en todo este debate, ¿no? Y daría la sensación incluso de que entre, entre lo que se plantea en campañas o incluso en todo el discurso político y luego lo que encontramos, hay un abismo insondable. Es decir, se nos habla de diversificación de la economía, se nos habla de reindustrialización, incluso a nivel estatal, ¿no? Pero nadie lo hace. Es decir, luego lo material, lo que podemos observar, es todo lo contrario. Se nos habló hace apenas una semana, un debate, el tema del turismo, ¿no? ¿Hasta qué punto una economía tan turistificada puede abordar una crisis como la del COVID-19? Y el debate parecía estar ahí, pero apenas unas semanas después nos encontramos con que sale a la palestra un tema nuevo, ¿no? Que además lo nombraste antes, que es el de la tejita. Por un lado se nos dice diversificación de la economía y por el otro lado se nos construyen hoteles incluso de manera bastante dudosa dentro de la legalidad, ¿no? Y claro, a lo mejor este es el tema que más ha llamado la atención por Grúa Roja, Grúa Azul, que están ahí subidos, pero no son los únicos hoteles que se están construyendo en el sur ahora mismo. Encontramos, por ejemplo, que se están construyendo otros en Punta de Abona. ¿Tú cómo ves esto? Pues yo lo veo una huida hacia adelante, si es que realmente el problema es que no se creen sus propias palabras. Vamos a ver, diversificar la economía no es fácil, sobre todo porque tienes una, como dices bien, una turistificación de la economía muy intensa. Eso no lo puedes hacer en un año ni en dos. Uno de los problemas que hay aquí es que es un rasgo muy estatal, muy del Estado español, pero también de Canarias, ese cainismo que tenemos, ¿no? Nosotros somos un pueblo muy cainita de meternos mucho los unos con los otros y nos cuesta llegar a acuerdos y a consensos. Eso llevado a la política nos hace que una planificación que inicie un partido que esté ahora mismo en el poder, es probable que llegue otro, y ojo, que todos los partidos, excepto las cuestiones muy extremistas y las opciones muy extremistas, pueden tener algunas ideas y algunas iniciativas interesantes. El problema es que todo el mundo barre las iniciativas de los demás y se dedica a poner las suyas. Incluso quita equipos que funcionan y pone lo suyo. Eh, Cuando llevas mucho tiempo, eso es sano, pero en ocasiones eliminamos iniciativas interesantes. Y realmente lo que tenemos que hacer es planificar entre todos a largo plazo. Esa turistificación, para eliminarla, hay que planificar a largo plazo. Y eso lo consigues con un consenso. Eso lo consigues agrupando a todos los agentes económicos y sociales y diciendo, miren, señores, señoras, esto no va. Esto no nos está generando riqueza, no nos está ayudando. Hay que empezar a diversificar. Tenemos que conseguir esa soberanía alimentaria, porque como nos afecte una crisis como esta, que sea aparte de sanitaria, logística, que afortunadamente ahora no nos ha fallado la logística en Canarias, nos morimos de hambre. Y eso es algo que es algo que a mí realmente me preocupa y me obsesiona. ¿Qué pasa si hay una crisis global que impida que las importaciones de productos básicos a Canarias? ¿Qué pasa? Porque no podemos poner en marcha la agricultura en 2 minutos. En Alemania, por ejemplo, el Estado alemán paga a una serie de agricultores para que mantengan en explotación sus tierras para conseguir que en caso de crisis haya un suministro asegurado. Aquí no ocurre, aquí la agricultura es el último, la última actividad y no se la toman en serio. ¿Por qué? Porque todo lo podemos importar o todo se ha intentado importar. Hay algunos rayos de luz, como por ejemplo ese intento de incrementar o disminuir ese AIM o esa subvención que se da para importar determinados productos de fuera, lo que hace que, por ejemplo, el queso holandés sea mucho más barato que un queso producido en Canarias. Mucha gente compra pues, ese queso amarillo, ¿no? Y hay atisbos, hay cosas positivas, como que se ha anunciado que esas ayudas van a empezar a disminuir y eso puede contribuir a mejorar la productividad del campo de Canarias. Pero eso no puede ser una cosa aislada, tiene que ser algo mucho mayor.
tiene que ser algo que se enseñe en las escuelas, tiene que ser algo que de alguna forma se incentive, al igual que se tiene que incentivar el desarrollo tecnológico en Canarias, en todos los sentidos, pero no una tecnología para que cuatro se forren, como podríamos decir, sino una tecnología que nos ayude a todos. Ayer, por ejemplo, o antes de ayer tuvimos una conferencia relacionada con el cambio climático y el físico que impartió la conferencia, Antonio F. Darwich, nos decía que las energías renovables, de las que se están lucrando grandes empresas, grandes compañías ahora, van a incrementar sí o sí la temperatura también, porque el producto residual que generan provoca temperatura. Pero claro, de nada te hablan porque, bueno, pues todo el mundo dice, no, es que las renovables son maravillosas, pero hay que irse a Arico a ver todo el territorio que se han merendado esas enormes torres, todos los viarios que se han hecho alrededor, y hay que ver dónde va también el beneficio. Como digo, tenemos que democratizar de verdad a Canarias. Canarias tiene un déficit democrático enorme. Se habla poco, se debate poco, se acuerda poco. Y sobre todo tenemos que conseguir cambiar un concepto que tenemos muy asentado, muy arraigado, y es que no intentar conquistar para todos, sino conquistar solo para mí. Y si tú conquistas algo, entonces voy a tirarte. Yo no me interesa, no me interesa que a ti te vaya bien, sino yo lo que quiero es que a mí me vaya bien, y si a ti te va, voy y te destruyo lo tuyo. Eso no puede ser. Tenemos que trabajar en comunidad, en equipo, tenemos que ir todos a una, porque los desafíos que tenemos delante son enormes y los problemas que enfrentamos también son gigantescos. Ya se está viendo, ¿no? Este año ha sido un toque de atención enorme. Yo por lo menos tenía la sensación, no sé tú, de que algo podía pasar, de que íbamos muy rápido, de que de que era como un caballo desbocado, y esto no puede seguir. Entonces, es un momento ideal para sentarse y planificar. Y planificar a largo plazo. No vamos a conseguir cambiar toda nuestra realidad en 2 minutos, pero hay que hacerlo. Y has dicho algo de más que oí literalmente con las mismas palabras con las que lo has expresado. Y es que íbamos muy rápido. Em, Pensando en todo esto, ¿no? En los efectos que nuestro accionar tiene sobre el mundo, que no siempre lo tuvimos claro, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Hasta hace bastante poco no teníamos claro ni siquiera que pudiéramos cambiar la composición de la atmósfera. Parecía demasiado grande. Em, Estaba pensando en la calima, ¿no? La calima que llegó en la época de carnavales, ¿no? Que decían que no era una calima del todo normal, porque traía algunos elementos de las industrias que se están instalando en el norte de África. Eso me sorprendió, ¿no? Y me hizo pensar de qué manera, sí, obviamente tienen derecho a desarrollarse, deben desarrollarse, pero de qué manera, o sea, ¿nos están siguiendo o les estamos obligando a que nos sigan? Buscando un poquito de información, encontré que algunas, algunas de las acciones, parte de esa industrialización era española, efectivamente. Entonces, eso me llamó un poco la atención y dije, este debate va a quedar ahí, tampoco conviene demasiado sacarlo para algunas personas, ¿no? Eh, y dentro de todo esto aparece otro elemento, ¿no? Y es que llega la noticia de que en algunos municipios del norte se está pidiendo que se racionalice el agua, que se racionalice su uso, que se lleva haciendo desde hace un tiempo, pero ha vuelto a ser noticia, ¿no? Y el agua en Canarias sí que es un debate interesante, porque al igual que pasó en Chile, en gran parte está en manos privadas, o están en manos privadas, por terminar de decirlo de alguna manera. Entonces, un debate que ha surgido, por ejemplo, en lugares de Latinoamérica, ¿crees que el agua es una propiedad, es decir, algo que puede pertenecer a una persona, o es un derecho? Mira, evidentemente es un derecho, pero en la cuestión del agua en Canarias hay que matizar una cosa. Gran parte de la situación actual se debe a un Estado, que era la única administración que existió durante mucho tiempo en Canarias, pues desde la conquista hasta la actualidad,
que nunca se preocupó de las necesidades hídricas de Canarias, ¿vale? No se invirtió un euro. Yo creo que los únicos dineros invertidos en agua en Canarias en una obra pública los invirtieron los Reyes Católicos en la mina de Tejeda, en el trasvase que se hizo en 1500 y algo. Y a partir de ahí ha sido el agricultor isleño, la persona de aquí, la que se ha afanado, y de eso sabemos un poco la fundación, porque mi abuelo y mi padre hacían muchos informes para las galerías, para las comunidades de agua. Han sido los agricultores los que se afanaron en buscar esa agua. Esas comunidades, es verdad que hay participaciones mayores y hay gente que tiene pues, considerables cantidades de acciones, pero también hay muchos pequeños propietarios de derechos de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un trabajo en el que además mucha gente se metió bajo la tierra, perdió la vida, si no es por gases, es por explosivos o es por accidentes de derrumbes, y ese trabajo jamás ha sido reconocido ni por la sociedad, ni siquiera por el Estado y prácticamente por nadie, ¿no? Entonces, yo creo que aquí habría que valorar qué es lo que se va a hacer. Tenemos una ley de aguas que establece una serie digamos, de plazos, y una vez más, lo que nosotros pedimos o demandamos es el liderazgo de las administraciones públicas para sentar a todas las partes y decir, señores, señores, ¿qué vamos a hacer con el agua? ¿Qué va a pasar con el agua? Porque es que hay que darse cuenta que ahora tenemos a los particulares, a nosotros, tenemos a las administraciones públicas, tenemos a las comunidades de agua y tenemos a otras compañías prestadoras de servicios que han entrado, muchas de ellas grandes multinacionales que han entrado en Canarias. Entonces, el panorama es complejo. Y para llegar a ordenar de alguna manera todo ese problema del agua, hay que sentarse en una mesa. Y hay que tener claro hacia dónde vamos. Si no, una de las grandes tragedias que están pasando en Canarias, por ejemplo, habrás oído últimamente un debate que hay en La Palma sobre la falta de agua para la agricultura o lo que pasa en el oeste de Tenerife con las restricciones de aguas que bien decías. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las redes de abastecimiento de aguas están picadas. Hay canales, por ejemplo, en el norte de La Palma, que te pierden 70-80% de agua. Las administraciones públicas no han invertido un euro en poder, de alguna forma, invertir para que esas redes sean eficientes. Porque ¿para qué vas a generar más agua desalando o buscando agua de otro lado si la vas a meter en una red donde se sale por todos lados? Hablando con un compañero de Gran Canaria el otro día, me decía, mira, en Santa Brígida, rehacer toda la red de abastecimiento de agua del municipio cuesta 80 millones de euros. Imagínate, 80 millones de euros para un municipio relativamente pequeño. ¿Quién paga eso? Pues es complicadísimo pagar eso y tiene que ver con digamos, el poco celo, el poco cariño, el poco interés que le han puesto las administraciones públicas al tema del agua. Entonces, es otro caso clave de desafío futuro que tenemos delante y que tenemos que abordar cuanto antes. O sea, podría haber un escenario, imagínate que las administraciones públicas dicen, no, yo voy a convertir toda el agua en pública, la cojo y la convierto en tal. ¿Qué hacen las administraciones públicas después? Pues sabes perfectamente que hay una cosa que es gestión directa y otra cosa que es gestión indirecta. Perfectamente se la podrían volver a dar a una empresa privada. Entonces, es un círculo. Es un círculo porque la administración te va a decir, sí, pero yo, todo esto que han estado gestionando los privados durante siglos, durante 5 siglos, yo no lo puedo gestionar porque ni me he preocupado ni sé cómo lo voy a hacer. Por eso digo que es un tema que hay que, antes de que sea tarde, hay que sentarse en una mesa todos los sectores implicados y decir hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Y realmente es un tema que yo veo que preocupa poco. Al igual que la depuración, al igual que los vertidos al mar, al igual que los vertidos al subsuelo. Hace poco sacó el gobierno de Canarias una serie de puntos en Canarias que están llenos de nitratos, fundamentalmente por la infiltración de aguas fecales. No hay interés y lo que tenemos que hacer es de verdad abordar ese tema candente, que es el agua, como hay que abordar otro tema candente, que es la energía y el transporte. Son grandes ejes
de la situación en Canarias que, por lo que yo veo, no abordamos como se debe. Claro, y no se aborda también porque conlleva como has dicho, un desembolso importante. O sea, que se pierda toda esa cantidad de agua y que haya que reparar toda esa estructura, además de los demás planes que tendrían que realizarse, pues así visto a priori, hay sectores sociales a lo mejor que no estarán tan a favor de realizar ese desembolso. Entonces, también hay un debate dentro del ecologismo que creo que se puede sacar, y es que se suele decir que deberíamos esbozar el argumento económico, porque realmente, pasado un tiempo, los efectos de no atender a nuestro efecto sobre el medio ambiente acaban siendo económicamente tan perjudiciales que no sale realmente rentable dejarlos pasar. No solamente humanamente, es lo que debería preocuparnos, pero si el juego es el dinero, si tenemos que entrar en ese juego, ¿tú crees que deberíamos esbozar ese argumento? El argumento económico es fundamental, es que es clave cuando tú, por ejemplo, planteas la cuestión de los recursos hídricos, lo que cuesta, etcétera, y tú sabes que tú estás potabilizando, estás depurando agua y esa agua después se tira, realmente tú estás ahí perdiendo dinero. Cuando tú tienes que atender averías, fugas, hace poco se produjo un caso muy curioso en Arico, donde el alcalde de Arico arremetía de manera bestial contra la compañía gestora del agua, ¿no? Y decía, porque ustedes y tal. La compañía gestora sacó el pliego de condiciones y realmente el mantenimiento de la red era del ayuntamiento. Entonces, cuando tú ni siquiera te ocupas de tu propia casa, ¿vale? Y tu propia casa es algo tan básico como tu agua, tu electricidad, tu saneamiento. Esa es la base de todo. O sea, hay civilizaciones que han colapsado por no tener el saneamiento en condiciones, por una cuestión sanitaria. Nosotros nunca nos hemos preocupado, con perdona que sea tan crudo, en nuestra propia mierda. Seguimos manteniendo las redes de alcantarillado que en muchos sitios de Canarias no existen. Seguimos no teniendo conectadas las redes de alcantarillado a las depuradoras. Seguimos sin construir depuradoras. Y esa es la base de cualquier sociedad que se quiera llamar civilizada. Entonces, cuando tú planteas este tema y dices, oye, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Qué es lo que ocurre? Que, por desgracia, y es algo que te repiten siempre los políticos, y yo esto lo he escuchado, lo que hay en el subsuelo pues no se inaugura, no provoca rédito político, y por lo tanto yo no me preocupo de lo que pase ahí debajo, hasta que tengo una avería, hasta que tengo un desabastecimiento, hasta que tengo un problema. Entonces ya me pongo a montar un pollo, llamo a quien sea, entonces ese es uno de los caballos de batalla, y está claro que la economía está detrás de todo, porque hay veces que los ayuntamientos se tienen que endeudar o sacar dinero de otro sitio para abordar problemas críticos por no haber trabajado durante muchos años este tema. Está claro que hay prioridades. Para mí, las pondría encima estas que te acabo de contar, junto con el medio ambiente, la sanidad y la educación. Todo lo demás podría esperar. Y sinceramente creo también que en Canarias nos han educado para vivir conforme, y lo voy a decir de manera cruda y siento si alguien se molesta, conforme a determinadas fiestas, ¿no? En el año tenemos 3 o 4 fiestas, tenemos unos carnavales, tenemos unas fiestas de pueblo, tenemos un no sé qué, y no me quiten la fiesta, no me quiten la playa tampoco, no me quiten la playa porque mi playa, si yo puedo ir a la playa, todo es estupendo. Ahora, si hay microalgas, entonces monto el pollo. No, no puede ser. Nos tenemos que preocupar todos de todo el año. Y tenemos que trabajar todos estos temas todo el año. Y nos tenemos que coordinar, denunciar todo aquello que veamos mal. O, por ejemplo, yo preguntaría en abierto, y lo he preguntado en algunos foros, ¿cuántos de ustedes saben si su casa está conectada al alcantarillado? Y prácticamente nadie me lo sabe contestar. No saben cuánto pagan, no tienen ni idea. Entonces, eh, tenemos que exigir a las administraciones públicas, pero como ciudadanía tenemos que ser también
muy autocríticos y exigentes con nosotros mismos. Claro, y además se trata de problemas que, como dices, no se ven, ¿no? Y en este mundo, al menos en nuestro mundo actual, que no quiero decir que sea así por naturaleza, se puede cambiar, ha ido cambiando, de hecho, todo lo que no se ve, o todo lo que, por otro lado, por verlo desde este punto de vista, todo lo que no es directamente aplicable, es denostado. Es decir, vamos, por ejemplo, al tema de la ciencia. Cuando una ciencia no es aplicable, pasa a un segundo lado. Pongamos el ejemplo, hablabas del suelo, ¿no? Hablemos de la geología y comparémosla, por ejemplo, con la física. ¿Por qué la física obtuvo ese, digamos, ese estatus, ¿no? Dentro de la ciencia? Hay quien opina que, entre otras cosas, por su aporte al armamento en el siglo XX, ¿no? En el marco de la Guerra Fría. Es decir, tenía una aplicabilidad, además, bastante siniestra. Em, Vemos con todo esto, ¿no? Que aquello que está escondido bajo la tierra también es un poquito metáfora de la ciencia, ¿no? Podemos verlo así. Y, y tu fundación a la ciencia le da una importancia central. Tras 3 generaciones de investigaciones, de acción, ¿cuál es el balance? ¿Con qué balance te quedas? Intentemos también sacar un poco de balance positivo, ¿no? Porque al final algo va de cambiar dentro de todo lo negativo, si no a veces nos hundimos un poco. Mira, yo a veces llego a la conclusión de que el ser humano solo funciona al trancazo, ¿no? Y te voy a utilizar ahora lo que ha pasado con la COVID-19. En el 2005 hay un informe de la Organización Mundial de la Salud donde se habla de una pandemia posible. Se cree que la pandemia va a llegar por vía de una gripe muy agresiva, ¿vale? Después viene la famosa gripe A, se hacen las cosas bien a nivel estatal y se compran un número de vacunas muy importante, pero resulta que como la gripe A no es tan agresiva, pues todo el mundo se relaja y dice, bueno, pues qué despilfarro. Viene un virus que parte de la vida salvaje en China. En 2 meses pone de rodillas al sistema capitalista, a todo el mundo occidental y a no el occidental, a prácticamente todo el planeta. Y resulta que lo que dicen los informes es que no había respiradores, no había equipos médicos, no había suficiente personal, no había suficientes instalaciones. El ser humano sabía, o por lo menos los gobernantes lo sabían, hay varios discursos, uno de Obama y otro de un tío no muy sospechoso de ser progresista, que digamos que es George Bush, donde habla de pandemias de este tipo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el ser humano, si no le aprietan el cuello hasta casi la asfixia, por qué el ser humano no se pone las pilas, como dices tú? Pues es algo que debemos cambiar. Es algo que debemos cambiar porque de momento parece que se va medianamente lidiando con esta pandemia, aunque creo que no ha dicho todavía su última palabra, pero pueden venir y van a venir porque hay muchos más coronavirus en esa selva. El ser humano está deforestando de manera brutal esos hábitats de animales y la zoonosis, las enfermedades de origen animal, van a acabar saltando al ser humano y hay que reaccionar. Y por cierto, hago un llamamiento también al consumo responsable. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una marca de ambrosías muy famosa, las ambrosías Tirma, que durante la pandemia dijimos, oye, qué bien, que ganó el mundial de las ambrosías, ¿no? Pero resulta que tienen aceite de palma. Y el aceite de palma viene de unas palmas que vamos plantando en antiguas selvas vírgenes, donde vivían, entre otros animales, los murciélagos, de los cuales viene la COVID. Entonces, cuando la gente dice, oye, ¿y qué puedo hacer yo? Pues mira, podemos hacer mucho más de lo que creemos. Si nosotros nos organizamos y empezamos a escribir a Tirma y a machacar a Tirma y a las empresas como las que se han descubierto ahora que en Brasil se dedican a deforestar el Amazonas y empresas canarias que compran esas carnes,
podemos influir para que si dejamos de comprar o las presionamos mucho, ellas van a cambiar. Y todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy claras porque es una manera y es un mensaje positivo también que quiero dar. No somos títeres en el 100%. Tenemos todavía una posibilidad de organizarnos y de modificar determinadas cuestiones y lo podemos conseguir. Por otro lado, también te digo que percibo que hay cada vez una parte de la sociedad que se empieza a movilizar. Lo veo en la tejita, lo veo en el apoyo que recibimos muchas organizaciones, lo veo en muchas opiniones. A lo mejor no hemos alcanzado una masa crítica, a lo mejor todavía nos falta un pasito más, pero sí que veo que se avanza. Mi preocupación es si avanzamos lo suficientemente rápido como para que podamos de alguna forma evitar consecuencias o efectos dramáticos de cuestiones que vamos a vivir, como el cambio climático, la llegada de enfermedades tipo malaria y otra serie de cuestiones a Canarias. Esa es mi pregunta, si vamos a poder llegar a tiempo y si lo vamos a conseguir. Claro, se trata de ese avance, ¿no? Y a veces el avance, o por lo menos algunas culturas lo han entendido así, nace precisamente del pasado, de la reinterpretación del pasado. En ese sentido, la historia, y en un sentido más amplio, la arqueología, que está dentro de la historia, eh, Sí, forma parte de las soluciones y también de esas ciencias no reconocidas que vimos que a lo mejor durante el COVID también se pusieron en, un poquito más en valor, ¿no? En este sentido, nos hacían una pregunta sobre algo que ocurrió en el 63, en el quinto Congreso Panafricano de Historia y Prehistoria, sí. cuando Cuscoy se encuentra con Telesforo Bravo. Y nos preguntaban si hay alguna anécdota de la relación entre Telesforo y Cuscoy. Hay varias, mira, por ejemplo, te puedo decir que Cuscoy, que es una persona que viene de Gerona, es un tío muy sensible con todas estas cuestiones. Bueno, fue purgado en un determinado momento y cuando Cuscoy empieza a trabajar en arqueología, hay una serie de personas eh, próximas a los dos. Está, me parece que Leopoldo de la Rosa, está el comisario de excavaciones arqueológicas del Puerto de la Cruz, Celestino González, y una serie de personas comunes y empiezan a tomar a hacer campañas juntos. De hecho, yo tengo varias fotos de Cusco y de Teleforo en las cañadas buscando gánicos. Teleforo tenía muy buen ojo para encontrar vasijas aborígenes y de alguna forma comparte esos conocimientos también con Cuscoy. Después, posteriormente, sé que hay una subida al Teide juntos, pero Cuscoy tenía vértigo y a veces le pedía a Telesforo que fuera por piezas. Eso ocurre, por ejemplo, en la batería de la Quinta Roja. Ahí Telesforo es el que se descuelga en las cuerdas para conseguir esos gánicos y ese material arqueológico. Y después, posteriormente, hay algún desencuentro porque Cuscoy utilizaba una técnica a veces, en un momento de su trayectoria profesional, utilizaba unas especies de calcos y entonces de alguna forma tintaba las espirales y otra serie de deformaciones para calcarlas y llevarse el calco. Y Teleforo en algún momento le dice que eso daña la roca y que deje de hacerlo. En general tuvieron una relación, creo que bastante cordial, y de reconocimiento mutuo, ¿no? Yo tengo algunos trabajos, en la biblioteca tenemos algunos trabajos firmados por Cuscoy a Teleforo Bravo, y yo creo que fue un trabajo de reconocimiento mutuo, y de hecho el Fondo Cuscoy está ahora depositado en el Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz, que contribuyó a fundar Teleforo Bravo también. Entonces, creo que son dos figuras importantes del conocimiento de Canarias en esa época, y es importante pues valorar el trabajo de ambos. Sí, veo que la cámara se quedó un poquito Ahora, congelada, ahora me pero ves, no, se oye bien. Lo que decías espérate, antes, son las cosas del directo, ¿no?
Es que no sé qué pasó con la cámara, porque yo ahora no te veo a ti. Ah, pues estamos igual. Bueno, en mi caso te veo así, con la mano congelada. Bueno, pero de todos modos, Oye, como ya íbamos llegando al final, si te parece, te hago sí, la última pregunta y vale, ya vale. cerramos. La última Venga, pregunta, para irnos con un buen sabor de boca, ¿no? Para saber que todo esto puede cambiar, que no está todo perdido. Y es verdad sí, que en la vida de los activistas normalmente hay muchos momentos que son realmente unos malocones terribles. Es decir, es difícil, ¿no? Es una vida un poco dura. Pero sí. si los hay es por algo y claro, tiene que haber un momento en el que ocurre algún suceso que a ti te dice, oye, por esto, aunque fuera por esto, valió la pena. Sí. Sí, sí, me pregunta si hubo algún momento en mi vida que me haya movido a luchar por estas cuestiones. Sí, sí, Pues mira, en mi trayectoria hay un par de ellos. Uno, el primero probablemente, se te acaba de ir el audio. A ver. Bueno, las cosas del directo. no iban bien, no era algo, no era un Perdona, Jaime, proyecto. que se te fue el audio, entonces lo Me- volví a reiniciar. vale, ¿me oyes ahora? Sí, ahora sí. Vale. Pues mira, lo que te quiero decir, hubo una cuestión relacionada con la construcción de una embotelladora en Taguluche, en la que mi abuelo se mostró francamente contrario a esa instalación, porque suponía privar de el caudal ecológico a un espacio natural protegido, ¿no? Y además a un riesgo muy interesante en La Gomera. La gente de La Gomera se movilizó, se llegó a grabar un documental del escarabajo verde sobre el tema, y gracias al apoyo, entre otros, de mi abuelo, pues se consiguió frenar. También me influyó bastante la cuestión de Tindaya, a la que él era un detractor pues muy, muy fuerte. Era una persona que siempre intentó evitar que se hiciera y lo consideraba un verdadero disparate. Y después ya, cuando mi abuelo no estaba en vida, me ha influido mucho la lucha del puerto de Granadilla, en la que participé activamente y en la que, bueno, pues, desde luego me marcó, porque creo que es uno de los mayores despropósitos ambientales que se han perpetrado en Canarias. Y también me influyó mucho pues ese sentido de defensa de la naturaleza que tenían tanto mi padre y mi abuelo. Mi abuelo me contaba anécdotas relacionadas, por ejemplo, con la introducción de los muflones en Tenerife, en las que y en los arruís en La Palma, a la que se opuso también férreamente, aunque no tuvo éxito porque prácticamente lo mandaron a callar. Y en definitiva, bueno, pues son ejemplos en vida que me han influido especialmente, y realmente creo que cualquier esfuerzo que podamos hacer para conseguir frenar determinados deterioros o procesos, y sobre todo ganar tiempo y conservar el legado para las nuevas generaciones de gente que viene detrás, es tiempo bien empleado. Yo no concibo una vida en la que no intentemos aportar, en la que no intentemos construir, en la que no queramos conseguir cosas mejores para la gente que viene detrás. Y es una forma de ser y una forma de entender la realidad, ¿no? La pasividad no la comprendo, no creo que sea positiva, y yo creo que nos enfrentamos a momentos difíciles donde la acción es lo que nos va realmente a conseguir pues, sobrevivir y sobreponernos a determinadas situaciones. La pasividad no es una alternativa y yo creo que hay que luchar, ¿no? Entonces, hay muchos intereses, cada uno persigue sus intereses, y yo creo que la colectividad tiene que pelear por precisamente ese llamado interés general que a veces no se defiende desde las instituciones. Yo creo que eso es muy importante, nos tenemos que organizar, tiene que haber más asociacionismo, más colectivo, y cada uno en su parcela tiene que intentar luchar por lo suyo, ¿no? Yo quiero aquí rendir un homenaje a las chicas que están subidas arriba a las grúas,
a lo que está haciendo Salvar la Tejita, a lo que hacen organizaciones hermanas como Ben Majek o SEO BirdLife, o bueno, muchísima gente que está en Canarias, la Vinca en Gran Canaria, gente que lleva toda la vida trabajando temas ambientales, pues toda esa gente merece reconocimiento. Y en el fondo, bueno, pues todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que pelear. O sea que ese es el mensaje que me gustaría dar, y ese fue un momento, son todos momentos críticos que me han hecho reafirmarme en mis convicciones y tener claro que lo que estaba haciendo era lo correcto, con independencia de las consecuencias o las cuestiones que tuviera que pagar por ello. Pues entonces con ese mensaje nos quedamos ya en este final de la entrevista, ¿no? Con la lucha, en este caso, la lucha por salvar la tejita. eh, Damos también desde Canarias en Movimiento ánimo a esas personas que se han subido, ¿no? Que se han arriesgado, que se siguen arriesgando y que se seguirán arriesgando hasta, han dicho, hasta la paralización del hotel. Y bueno, también reconocer y dar las gracias, Jaime, por la entrevista que nos has permitido hacerte. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Claro que sí, será un placer poder vernos personalmente. Un saludo a Canarias en Movimiento y a todo el equipo, es un equipo estupendo. Y nada, muchos ánimos también para seguir esa labor de divulgación y de reivindicación que tan importante es. Y bueno, a disposición estoy de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno.